RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le vamos a dar la bienvenida hasta ahora al doctor Martín Belaúnde Moreira. Es congresista de la República, analista en temas de política internacional. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. Eh, Muy buenos días, mi querido José. Aquí me tienes a la orden para tratar de comentar y tratar de discernir y analizar y vaticinar, si eso fuera posible, los sucesos de Rusia. En efecto, ¿no? Esta crisis en Rusia, ¿cuánto afecta al gobierno de Vladimir Putin en plena guerra con Ucrania, la rebelión del grupo Wagner, ¿no? Si bien es cierto, en las últimas horas se ha confirmado que el líder de los mercenarios, Yevgeny Prigozhin, abandonó Rusia tras un aparente acuerdo con el gobierno de Putin. ¿Esto puede tener un impacto en el curso de la guerra con Ucrania? Bueno, yo estoy seguro que lo va a tener y creo que ya lo está teniendo, porque este grupo de ejército mercenario, que algunos calculan en 25.000 y otros hasta 50.000, bueno, era quizás la unidad combatiente más efectiva del lado ruso. Pero como era grupo mercenario y no dependía directamente del Ministerio de Defensa ruso, entonces todo parece indicar que surgió una tremenda rivalidad o descontento o mala relación con las fuerzas regulares que conduce el Ministerio de Defensa. Pero nosotros lo que hemos visto con el recibimiento que tuvo el grupo Wagner, los soldados del grupo Wagner, en esta ciudad de Rostov, Rusia, digamos en las puertas del Mar de Azov, del Mar Negro, era que la población apoyaba. Y además, el avance hacia Moscú, que según indican todos los medios de comunicación, llegó a las 200 kilómetros de Moscú, significa que el ejército ruso no estaba apoyando al gobierno de Putin. En esas circunstancias, ¿cómo puede uno ver que el gobierno de Rusia, que desató una invasión sobre Ucrania y que desde el mes de febrero del año 2022 ya lleva, digamos, un año y cuatro meses? Entonces, ¿cómo puede ir esa ofensiva? No puede, es dificilísimo que eso vaya bien, porque las fuerzas rusas están divididas. Para lograr, digamos, un entendimiento con este líder, Yevgeny Prigozhin, me parece, Yevgeny Prigozhin, tuvo que intervenir el presidente de Belarus, que es un estado aliado, no quiero llamarlo satélite, pero es un aliado muy cercano de Putin, y logró un acuerdo en virtud del cual el señor, el jefe de las fuerzas de Wagner, se ha asilado o digamos, de alguna forma se ha asilado, o va a vivir por un tiempo, no sabemos cuánto, en Belarus. Belarus es era la parte más occidental de la Unión Soviética, y ahora es un estado independiente, y además es un estado aliado de Rusia, que ha colaborado con Rusia en muchísimos aspectos vitales para la invasión rusa de Ucrania. Entonces yo lo que veo es que y todos los comentaristas internacionales parecen decirlo así, que hay una tremenda debilidad del gobierno de Putin, si es que el gobierno de Putin existe todavía. Porque después de ese mensaje que la inmensa mayoría de la gente lo ha visto, prácticamente ha sido visto por todo el mundo, en la que calificó al líder de Wagner, Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, creo que así se pronuncia su nombre en ruso, lo calificó de traidor. El todavía presidente Putin no da la cara por ningún lado. Ha habido informes contradictorios de que se fue a San Petersburgo, la antigua capital de Rusia, pero no ha sido visto últimamente. ¿Lo será en estos próximos días? No lo sabemos. El hecho es que esta rebelión
disque controlada de las fuerzas de Wagner, sorprendió incluso a la inteligencia de los Estados Unidos. Esto ha sido algo totalmente sorpresivo. Pero lo que queda en limpio de todo este asunto, de toda esta rebelión, es que el presidente Putin ha quedado tremendamente debilitado. Pero no solamente en el ámbito... Rusia, no lo sabemos. Doctor Martín Belaunde, ha quedado debilitado, golpeado, pero no solamente en el ámbito interno, sino también en el ámbito externo. Bueno, cuando un gobernante que incluso ha provocado una guerra internacional se debilita internamente por la rebelión de este grupo armado mercenario, es evidente que ha quedado debilitado internacionalmente. La debilidad interna se traduce automáticamente en cualquier país, en Rusia, en Perú, en Estados Unidos, se traduce inmediatamente en una debilidad externa. Ahora, y eso lo estamos viendo en el caso de Putin. Nosotros podemos ver, por ejemplo, mirando la situación de China, el presidente, yo diría, cuasi vitalicio de China, Xi Jinping, tiene un control férreo de la situación interna de China y se entrevista y negocia, en ciertos casos directamente, en otros casos otra vez de subordinados suyos, con el secretario de Estado Anthony Blinken de los Estados Unidos, y da muestras de una tremenda fortaleza internacional. Y hay una situación paralela entre Rusia y China. Rusia ha atacado y está fracasando en su invasión de Ucrania, pero no sabemos si la República Popular China atacará Taiwán, todavía la sede de la República China. No lo sabemos, porque ahí podría generarse un conflicto muy grave con los Estados Unidos, y un conflicto de esa naturaleza puede tener pues desenlaces previsibles, pero absolutamente dañinos y contrarios a la paz mundial y a la estabilidad del mundo en general. En el caso de Ucrania, de Rusia con Ucrania, hay algo que es evidente. La invasión rusa de Ucrania ha fracasado. Ellos solo están en los bordes orientales de Ucrania. Solo ocupan 2 provincias pegadas a Rusia, donde hay una mayoría de ucranianos de ruso parlantes, pero no han podido llegar a más. Lo que sí definitivamente es que han generado una mortandad y la destrucción y la depredación de todas esas zonas de Ucrania que desafortunadamente han sido el frente de batalla, y ahí ha habido una gran crueldad de las fuerzas rusas. Allí quería llegar yo. Traducido en una victoria militar. Allí precisamente usted ha puesto un tema medular, ¿no? Siendo esta organización, el grupo Wagner, un grupo mercenario, ¿no?, y habiendo sido aliado del gobierno de Putin, esto puede dar lugar a que en las próximas semanas, en los próximos meses, podamos a conocer todas las atrocidades del régimen de Putin en la guerra con Ucrania, porque así actúan los grupos mercenarios, ¿no? Venden información, presionan, extorsionan, ¿no? O sea, esto puede dar lugar a que en realidad se conozcan todos los interiores que hasta ahora no son visualizados, ¿no?, directamente sobre lo que usted ha llamado crueldad en la guerra, ¿no?, con mucha precisión, ¿no? Bueno, yo diría que sí, porque el grupo mercenario Wagner, bueno, se lo llama el grupo aliado, en realidad es un grupo ruso, está integrado casi en su totalidad por exoficiales rusos de las Fuerzas Armadas de ese país y por soldados que han sido reclutados de las prisiones rusas. ¿Cuál es el verdadero alcance de la fuerza de este grupo mercenario? Algunos calculan 25.000 soldados, otros llegan hasta 50.000.
Pero la verdad es que el grupo Wagner no solo actúa y ha actuado en Ucrania, sino también en el Medio Oriente y también en ciertos países del África. Pero yo me hago la siguiente pregunta. Salvo que el señor Yevgeny Prigozhin tenga fuentes directas de financiamiento que no dependan del gobierno ruso, ¿cómo es que sobrevive el grupo Wagner? ¿Cómo es que se cubre su logística? En todo sentido, en la logística en el sentido de alimentos, vituallas, el lugar donde tiene que estar, incluso ropa, pero sobre todo armas y municiones. Si el Ministerio de Defensa ruso no le suministra esas armas y municiones, sobre todo las municiones y las armas para reemplazar todas aquellas que se van perdiendo en el camino, en el fragor de las batallas, ¿cómo va a continuar el grupo Wagner? Salvo que el grupo Wagner tenga acceso a fuentes de financiamiento más allá de Rusia, en el África o en el Medio Oriente, cosa que de una u otra forma ha sido dicho o insinuado por diversos medios de comunicación. Una situación muy difícil para el gobierno de Putin, ciertamente, ¿no? Yo creo que el gobierno de Putin, bueno, no podemos ser pitonizos, me encantaría ser pitonizo con Putin porque me parece un gobernante que es un criminal de guerra en realidad. Claro, no forma parte del Estatuto de Roma, Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional, no puede ser legalmente juzgado por esa Corte, pero él ha cometido un delito de agresión, y está cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Lo que pasa es que él está exento de ser enjuiciado por esa corte en razón de que la Federación Rusa no es parte del Estatuto de Roma. Pero, ¿qué futuro tiene el señor Putin? ¿Será reelegido una vez más? Porque Putin domina la política rusa desde el inicio del presente siglo. Y antes, si contamos que quizás el último año del siglo XX fue el año 2000, según como se cuente. Pero el hecho es que él es presidente de Rusia directamente en algunos casos y por interpósita persona en otros. Él es presidente y jefe de Estado de Rusia. Y en el tiempo que dejó la presidencia a uno de sus principales adláteres, él ocupó el cargo de primer ministro. O sea que es una persona que directa o indirectamente durante los últimos 23, 24 años ha venido dominando la política rusa. Ahora, ¿en qué medida todas las sanciones contra Rusia que ha aplicado Estados Unidos y la OTAN, en qué medida eso afecta a la economía rusa? Rusia es un país que ni siquiera económicamente figura dentro de las primeras 10 potencias del mundo, económicas del mundo. Rusia es un país tremendamente debilitado y eso lo vemos. Rusia es el país más grande de la Tierra, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados que van desde el mar Báltico, el océano Ártico, el mar Negro, hasta el océano Pacífico, y se vincula con los Estados Unidos a través del estrecho de Bering. Es un país creo que tiene en estos momentos 150 millones de habitantes. Ucrania tiene teóricamente 600.000 kilómetros o 500.000 kilómetros cuadrados y una población del orden de 40 y tantos millones de habitantes. Sin embargo, Ucrania, con el armamento que le ha proporcionado OTAN y los Estados Unidos y los países vecinos, ex aliados de la Unión Soviética en el Tratado de Varsovia, ha detenido y contrarrestado y en cierta forma derrotado a las fuerzas invasoras rusas. El ataque, la guerra contra Ucrania, el rapto de Ucrania, si podríamos llamarlo así, es un fracaso para Putin.
¿Puede Putin seguir gobernando Rusia después de que se ha demostrado que militarmente ha convertido a su país, en lo que podrían alguna gente llamar tigre de papel? Claro que no es tigre de papel, tiene un armamento nuclear poderosísimo. Pero parte de ese armamento nuclear ha sido transferido por razones de seguridad a Belarus, o como antes se le llamaba Bielorrusia, cuyo presidente, el señor Lukashenko, cuyo presidente está en el poder desde la década del 90. Es quizás, bueno, si consideramos a Putin dictador, bueno, sería el segundo, digamos, sería con él los dos dictadores que aún quedan en Europa. Pero Belarus es un estado muy pequeño, aliado de Rusia, pero muy pequeño. Sin embargo, es el señor Lukashenko el que, según todas las noticias, negoció esta suerte de tregua o apaciguamiento de la rebelión de Wagner, y que estaría dando asilo dentro de Belarus al señor Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, creo que así se pronuncia en ruso. Bien, entonces yo creo que el señor Putin está herido, está bastante mal herido. Yo no podemos decir desde aquí si está efectivamente herido de muerte, pero su situación internamente está muy comprometida, y esa debilidad interna, como dije hace unos minutos, se proyecta evidentemente sobre una debilidad internacional. La mayor fortaleza rusa es su arsenal nuclear, pero emplear ese arsenal nuclear sería un acto de suicidio para Rusia que tendría consecuencias absolutamente imprevisibles. O sea que es una amenaza que resultaría muy difícil que pueda emplear. Muy bien, doctor Martín Belaúnde Moreira, como siempre muy agradecido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, José. A la orden. RCR, la red que comunica y une al Perú.